Estamos en el desierto de Judea y es el lugar ideal para iniciar este primer domingo de Cuaresma, donde el Evangelio nos habla acerca de este lugar. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo después de su bautismo del Jordán aquí al desierto, a este lugar, y vino a hacer unos días de ejercicios espirituales. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y durante 40 días el Espíritu lo fue llevando por este desierto. En el desierto de Judea es donde Jesús estuvo en este retiro espiritual. Vamos a contemplar este paisaje. Realmente es imponente y hermoso. Un lugar ideal donde no hay ningún distractor. ¿Y por qué vino Jesús al desierto? Tenía necesidad de orar antes de iniciar su ministerio. Estaba a punto de empezar su predicación, su misión, y tenía muchas decisiones que tomar. Y cuando uno va a tomar decisiones de vida, hay que hacerlo en oración. Jesús quiso hacer este recorrido de oración y de discernimiento. Y esa es la palabra fundamental que domina la escena de hoy. El discernimiento espiritual, que consiste en acallar las voces de nuestro egoísmo, los ruidos de nuestro mundo interior que nos puede llevar a tomar malas decisiones. Queremos escuchar la voz de Dios, queremos escuchar la voz de nuestra conciencia, queremos luz en nuestro interior, y para eso hay que hacer silencio, no solo exterior, como el que hay en este lugar, sino también silencio interior. Es decir, ¿cuántas de nuestras decisiones están influenciadas por nuestras apetencias desordenadas, por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestro deseo de darnos gusto en todo, de buscar placer, de buscar poder, de buscar influencia? Todo eso se está moviendo dentro de nosotros y se ha convertido en parte de nuestro paisaje interior. Necesitamos volver a un paisaje como este, un paisaje austero, en el que todo se vea muy claro, y por tanto necesitamos discernir, examinar qué me está moviendo por dentro, por qué estoy tomando tal o cual decisión. ¿Por qué quiso Jesús estar 40 días y 40 noches en el desierto? Pues porque el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto y fue su preparación para entrar a la tierra prometida. Entonces también Jesús quería recorrer esos 40 años simbólicamente, y todos nosotros necesitamos esta Cuaresma, 40 días de preparación para la Semana Santa. Y por tanto el desierto, ese escenario completamente austero, es una necesidad. La austeridad es una necesidad, el ayuno es una necesidad, la oración es una necesidad, la limosna es una necesidad. Y muchas personas han sentido esa necesidad también de llevar una vida en el desierto, una vida ascética, una vida austera y de oración. Por ejemplo, aquí delante de nosotros podemos encontrar el monasterio de San Jorge, aquí en medio del desierto de Judea, allí construido dentro de la montaña, de la roca, y es impresionante
ver este escenario, personas que a lo largo de tantos siglos han querido venir a vivir aquí al lugar donde Cristo hizo su discernimiento, donde Cristo hizo sus ejercicios espirituales. Y nos dice el Evangelio que Jesús en este desierto fue tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Ahora hablaremos de la primera tentación de Jesús, pero detengámonos un momento a preguntarnos por qué Jesús era tentado por el diablo y cómo eran estas tentaciones. Tentación no es pecado, tentación significa el sentir una atracción hacia algo que no está bien, pero también significa ese proceso en el cual hay confusión interior, una prueba interior, en el cual no sabemos bien si eso que nos suena por dentro está bien o está mal. El tentador, el diablo, a los pecadores, a los grandes pecadores los tienta con cosas burdas, feas, pero a las personas espirituales, y Jesús evidentemente era una persona la más espiritual de todas, no, también los puede tentar. También puede tentar a una persona de oración. ¿Pero con qué? No con cosas burdas, no con tentaciones manifiestas, sino de manera oculta, con cosas que tienen apariencia de bien. Y entonces nos invita el demonio a hacer ciertas cosas que parecen buenas. El demonio se disfraza como ángel de luz. Y entonces el discernimiento se vuelve mucho más complicado. Y eso es lo que Jesús va a experimentar aquí. A veces nos imaginamos las tentaciones como algo, pues sí, como si el demonio se le apareció visiblemente a Jesús y le habló visiblemente a Jesús. No fue así. Porque precisamente el demonio se vuelve casi invisible, se vuelve como muy disimulado. Y eso es lo que hizo con Jesús. Jesús esto se lo tuvo que haber narrado a sus apóstoles para darles una lección, para enseñarles a lidiar con el demonio. Les contó lo que aquí pasó porque nadie presenció lo que aquí ocurrió más que Jesús mismo y espiritualmente el demonio que le inspiraba ciertas ideas. Y vamos a ver cuáles eran esas ideas. Esta primera fue aquí. Y Jesús tenía hambre, dice aquí. Y entonces el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Entonces esta primera tentación, ¿qué quiere decir? Que en un determinado momento el demonio le sugirió a Jesús, por un lado, que él tenía derecho a buscar su propio bien, a trabajar por su propio provecho. Parecía legítimo, pero también le estaba sugiriendo a Jesús, ¿por qué no te dedicas a saciar el hambre del mundo, el bienestar material de los hombres? ¿Por qué no dedicas tu ministerio simplemente a la acción social, que es lo más urgente que necesitan los hombres antes de lo espiritual? Y eso era una tentación porque era una cosa con apariencia de buena. ¿Cómo la resuelve? Con la palabra de Dios. Recuerda él las palabras del Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre. Y aquí primero nos está mostrando Jesús que conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia incluso de memoria, es de un enorme provecho, porque cuando tenemos que tomar decisiones y cuando nos llegan tentaciones, la misma palabra de Dios nos ilumina y nos sacude las tentaciones del mal. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimentar a la humanidad con la palabra de Dios, como estamos haciendo nosotros ahora en este desierto de la Cuaresma.
nos estamos ahora mismo alimentando de la palabra de Dios porque necesitamos de esa luz. Todos nosotros podemos tener tentaciones de este tipo, es decir, ideas que nos vienen y que pueden parecer ideas muy buenas, pueden parecer ideas maravillosas, pero hay que examinarlas, hay que discernir, hay que hacer oración. Y hacer oración no es solamente rezar algún Padre Nuestro, sino realmente es entrar en un proceso en el cual, a la luz del Evangelio, decantemos y pidamos luz al Espíritu Santo con mucho desinterés, es decir, sin apego a nuestras ideas. A veces hay ideas que nos parecen geniales, que nos parecen maravillosas, pero tal vez no vienen de Dios. Pueden venir de Dios, pero pueden venir también del demonio, o pueden venir de nuestra propia imaginación y de nuestra propia mente, y nosotros podemos estar en cambio atribuyéndoles unas bondades a nuestras ideas, a nuestras ocurrencias, que nos podrían llevar a la ruina. Y Jesús, por tanto, quiso venir al desierto para poner a prueba esas ideas que le venían a la cabeza, que son esas tentaciones que hoy nos presenta el Evangelio. El ayuno es también esencial dentro del proceso ascético de discernimiento, de purificación. ¿Por qué? Porque el ayuno, que no solamente es de comida, sino de todo lo superfluo, todo lo que nos sobra, el ayuno lo que hace es quitar de nosotros tantos excesos que hay. Deseamos muchas cosas que no necesitamos. Necesitamos lo esencial para vivir, y eso es el desierto, de venir a vivir lo esencial. Y entonces el ayuno, en cambio, es quitar de nosotros esos excesos, todo eso que nos sobra. Comemos más de lo que necesitamos, pero también compramos más de lo que necesitamos y vemos más televisión de lo que debería ser, y vemos más internet, y tenemos demasiado consumo de cosas porque nuestro deseo siempre es mayor y mayor. Pero eso lo que hace es empacharnos, llenarnos de excesos que nos impiden luego pensar, orar, reflexionar, nos quitan la paz. Entonces el ayuno es precisamente para eso, para liberarnos de tanto peso, de tanta carga, porque nuestros deseos nos esclavizan. El Evangelio continúa, y es que 40 días en el desierto dan para mucho, y por tanto nos dice el Evangelio que el demonio llevó a Jesús a una montaña alta, a un lugar, lo llevó después a un lugar alto. Bueno, pues ese lugar alto, la tradición nos dice desde la antigüedad, esta montaña que está aquí enfrente de nosotros se le llama el Monte de las Tentaciones, porque sería allí donde Jesús subió y vio los reinos del mundo. Y ahí estamos yendo también nosotros en un teleférico. Aquí me encuentro subiendo, y bueno, pues vamos a ir al monasterio de las Tentaciones, que se encuentra precisamente aquí enfrente de nosotros. Toda esta montaña es el Monte de las Tentaciones. Jesús tal vez haya ido a la parte superior. Arriba hay ahí una fortaleza, actualmente se encuentra todavía en las ruinas de una fortaleza de Herodes, pero nosotros vamos a ir al monasterio que está a la mitad de la montaña y que es también un mirador del desierto. Desde aquí se veían ciudades de alrededor, y es allí donde Jesús se detuvo. Después lo llevó a lo alto, es decir, a esta altura, a esta montaña donde ahora está este monasterio. Y el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. ¿Qué quiere decir que le mostró todos los reinos del mundo? Desde aquí no se ven todos los reinos del mundo físicamente, pero Jesús se los pudo imaginar viendo esta altura, viendo pues las ciudades en torno,
pues le vino a la mente, y es ahí donde el diablo le mostró en un sentido mental, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. ¿Qué significa esto, esta tentación? El demonio dice: yo te daré todo esto porque todo esto se me ha dado a mí. En cierto sentido es verdad y en cierto sentido es mentira. El mundo es de Dios. Pero no cabe duda de que el demonio es bien llamado el príncipe de este mundo, porque en la práctica él reina y él domina en el pecado, en las sociedades alejadas de Dios. Y en definitiva, el demonio tiene gran poder sobre la humanidad y sobre las sociedades. En la práctica lo tiene. Entonces está diciendo: los que se ajustan a mis reglas, los que entran en mi juego, tendrán mucho protagonismo en este mundo. Y de hecho es verdad. Quienes juegan el juego del demonio, ¿qué significa? No necesariamente el satanismo, sino entrar en las trampas, entrar en la corrupción, entrar en las medias verdades, en las mentiras, entrar en todo ese mundo de astucia mundana. Y en gran parte, tristemente, en eso consiste mucho de la política, ¿no? Que en el fondo es el ser hábil para decir las cosas, para hacer las cosas, para ganarse amigos, para ganarse a los que me conviene, y en definitiva un intercambio de favores que permite escalar en el poder, escalar en el dinero, y esto es lo que le está prometiendo el demonio. Podemos decir que la primera tentación ahí abajo en el desierto era más la búsqueda, lo podemos identificar con la búsqueda del placer, aquí con la búsqueda del poder y del tener en parte. Y es una gran tentación, pero muy sutil, porque ¿cuántas personas no dicen: yo quiero escalar en el nivel social o incluso en la política para hacer el bien? Para poder llegar alto tengo que hacer ciertas cosas en contra de mi conciencia, pero ya que esté arriba voy a hacer el bien. Es necesario pasar por el mal para poder llegar a un puesto donde ya pueda hacer el bien. Eso es una tentación. Parece que el fin es bueno, pero los medios son malos muchas veces. Me toca mentir, me toca callar, me toca adaptarme a muchas cosas que no están bien. Y aquí, ¿cuál es el punto? El ser psicorrígidos y el decir: no, tengo que ser totalmente rígido con la moral. No, aquí el punto está en que una cosa es la prudencia y otra cosa es la astucia. La prudencia es saber callar cuando tengo que callar, pero jamás en la prudencia me llevará a ir en contra de mi conciencia. Puedo hacer cosas que a veces tendré que omitir ciertas acciones porque pues puede ser muy contraproducente, pero de allí a ser astuto, y astuto significa ya el hacer trampa o el hacer cosas que realmente son contrarias al Evangelio, contrarias a la verdad, contrarias al bien, contrarias a los mandamientos. Ahí eso jamás se puede, porque el fin nunca justifica los medios. Jesús le contestó: está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Luego viene una tercera tentación, que fue aquí, en este lugar que vamos a visitar ahora. Estoy en el Valle del Cedrón, debajo de la explanada del templo. Allá arriba ven una esquina de la explanada de las mezquitas, lo que era la explanada del templo, y ese es el pináculo del templo. Ahora voy a subir para estar justo debajo, y ahí vamos a comentar esta tercera tentación que ocurrió en ese lugar. Entonces el demonio llevó a Jesús a Jerusalén, a esta ciudad, y lo puso en el alero del templo, o el pináculo del templo, que lo tengo aquí justo sobre mí, sobre mi cabeza. Esta punta que ven es la parte más alta, y allá arriba está la explanada de lo que era el templo. Desde allá arriba
se asomó Jesús viendo hacia abajo y le vino este pensamiento que venía del demonio: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: encargará a los ángeles que cuiden de ti, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Si se dan cuenta, las primeras dos tentaciones Jesús respondió con palabras de la Biblia, pero aquí es interesante que el demonio ahora utilizó palabras de la Biblia para tentar, para confundir a Jesús. Y esto es interesante porque ya hemos dicho que el demonio usa cosas que aparentan ser buenas, y en este caso la misma Biblia es también utilizada por el demonio. Eso nos quiere decir que la Sagrada Escritura también puede ser manipulada y tantas veces es utilizada para el mal. La Sagrada Escritura muchas veces es tergiversada, es usada para la manipulación de las conciencias. Por tanto, hay que tener mucho cuidado porque la Biblia no es de libre interpretación para que cada uno entienda lo que quiera, porque entonces el demonio aprovecha para meterse, para usarla en su favor. Y así nos lo muestra aquí este pasaje. De hecho, hay un libro, una obra famosa, muy breve y muy interesante, El breve relato del anticristo de Soloviev, donde él habla de ese anticristo en el final de la historia, que entre otros títulos tenía un doctorado en Sagrada Escritura, el anticristo experto en Biblia, porque no está diciendo que la Biblia sea mala, sino cómo la Biblia puede ser utilizada para el mal. Y de hecho, tantas sectas la usan. Jesús le contestó al demonio: está mandado, de nuevo con la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Vino aquí, por tanto, esta tentación de buscar la fama, de buscar el medio de las apariencias, de buscar la popularidad como un instrumento para su misión. Jesús, en cambio, aquí se dio cuenta y venció esa tentación dándose cuenta que el camino era el camino de las bienaventuranzas. Todo lo contrario de buscar el poder, el tener y el placer, la fama y la fortuna, está en las bienaventuranzas, y Jesús tomará ese camino que llegará en última instancia a ser el camino de la cruz. Y es así como termina este evangelio diciendo: completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. ¿Cuál es esa otra ocasión? Precisamente volverá con esas palabras: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Precisamente detrás de este monte, que es el monte Moria, está el monte Calvario. Y allí Jesús volverá a escuchar la tentación del demonio: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y sentirá de nuevo esa tentación de bajarse del camino de la cruz, del camino de las bienaventuranzas, pero no lo hará. La tentación será vencida. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a descargar la aplicación Mensis Eucharisticus, Mes Eucarístico, que es una herramienta maravillosa para tu oración, para tu vida espiritual, para prepararte antes de misa o para dar gracias después de misa. Hice esta aplicación basándome en un libro del mismo nombre que es sumamente profundo y bíblico. Encuentras los enlaces aquí debajo en la descripción y es compatible con todos los teléfonos celulares y tablets.